Perlas del libro de Juan. Para entender las cosas celestiales necesitamos nacer de nuevo. Como dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gracias te damos, Dios, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Suplicamos tu guía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio del capítulo 3 de Juan. Y en este capítulo nos vamos a encontrar con el versículo más conocido por todos. Algunos consideran que el versículo 16 es el resumen de todo el Evangelio. En esta primera parte encontramos el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos. Eso era Nicodemo. Después de este encuentro, Nicodemo prácticamente desaparece, no se le vuelve a oír, pero vuelve a aparecer junto con José de Arimatea en ocasión de la muerte de Jesús. Él es único del que contribuyó para que Jesús tuviera la sepultura que merecía. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche? Posiblemente para no ser visto, posiblemente para evitar la habladuría de la gente. Fue de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos. ¿A quiénes se refería Nicodemo cuando dice sabemos? Él no había ido a conversar con Jesús a título personal, había ido a conversar con Jesús a nombre de un grupo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y da la razón, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales que tú haces nos habla de que Dios te ha enviado. A Juan el Bautista le preguntaron: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo no soy el Cristo. Ahora las miradas de este grupo de fariseos temerosos ve en Jesús al Cristo. Y Nicodemo nos habla una vez más el error que se suele cometer cuando generalizamos, cuando decimos todos los fariseos son así. No es bueno generalizar. Si bien es cierto que la gran mayoría de los fariseos se caracterizó por rechazar a Jesús, hubo un sector de ellos, como Nicodemo, que querían aprender más. Y en esa conversación Jesús le dio realmente un estudio bíblico muy profundo. Nicodemo empieza el diálogo con una especie de halago, pero Jesús no se va con rodeos, Jesús va al fondo del tema. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entender, no puede comprender, no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en la cual Eliseo y su siervo fueron rodeados por el ejército enemigo? El siervo ingresa
asustado, donde Eliseo le dice: mi señor, ya fuimos, estamos condenados a la muerte, el ejército enemigo nos ha rodeado. Eliseo, calmado, ora a Dios para que el Señor le abra los ojos a su siervo. Y cuando Dios abre los ojos de su siervo, él ve a los ángeles celestiales rodeando ese campamento de Eliseo y su siervo. La confianza volvió al corazón de este siervo. Necesitamos nacer de nuevo para discernir las cosas de Dios, las cosas espirituales, para ver el reino de Dios. Muchos nos desafían: muéstrame a Dios, quiero ver a Dios. Pero el hombre carnal, como dice 1 Corintios 2:14, no puede discernir. Por cuanto tú trates de explicarlo, no lo va a entender, porque su mente es carnal, porque sus saberes son carnales. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo queda admirado. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Hay muchas personas que pueden ostentar muchos títulos, pero no entender muchas cosas relacionadas al campo donde supuestamente ya son los especialistas. Y este fariseo no entendía qué es esto de nacer de nuevo. Y la respuesta de Jesús nos habla a nosotros. Miren, dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento está presente. En Deuteronomio 10:16, Moisés le dice al pueblo: no basta con circuncidar el prepucio, es necesario que circunciden su corazón. Les está hablando de nacer de nuevo, de permitir que el Espíritu de Dios ingrese a sus vidas. Cuando David confiesa su pecado a Dios, leemos en el Salmo 51:10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El nuevo nacimiento. En Jeremías 31:31 al 34, Dios habla del nuevo pacto. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Dios grabando en la mente y en los corazones su palabra, sus leyes. Ezequiel 36:26, Dios dice: les voy a dar un nuevo corazón. El nuevo nacimiento está presente a lo largo del Antiguo Testamento. Y por eso Jesús le dice: ¿cómo? ¿No entiendes? ¿No entiendes esta verdad? ¿Se dan cuenta? Y ahora para nosotros este mensaje: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos ser bautizados y no solo por agua, sino también por el poder del Espíritu Santo. Hay quienes sostienen que no es necesario bautizarse. Pero Jesús es claro: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y en la Biblia también nos queda claro que los nombres son registrados en los libros de la vida o en el libro de la vida cuando ingresamos. ¿Y cuál es la puerta de ingreso? El bautismo. El bautismo por agua y por el Espíritu. Que quede claro eso. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede registrar su nombre en el libro de la vida. Hay muchos nombres que están registrados en los libros de las iglesias, pero que con seguridad no lo están en los libros del cielo.
Por eso Jesús dice que dentro del campo, dentro de la iglesia, crecen juntos el trigo y la cizaña. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Más adelante vamos a ver, en el capítulo de mañana, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Todas las personas creen que pueden opinar y hablar de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, pero debieran entender que para entender, para comprender, para saber de qué se está hablando, deben nacer de nuevo, deben permitir que el Espíritu Santo les guíe. Si no, dirán cualquier cosa, pero no la verdad. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no era nada nuevo lo que le estaba pidiendo. Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es una tendencia hacia el pecado, una inclinación hacia el mal. Necesitamos abrir el corazón al Espíritu Santo. Y en términos prácticos, ¿qué significa nacer de nuevo? En términos prácticos, nacer de nuevo implica reaprender, volver a aprender, volver a definir nuestras creencias, volver a aprender nuestra forma de pensar. ¿Verdad? Somos lo que pensamos, somos lo que creemos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes, no ves al viento, pero lo puedes sentir. No vemos nosotros al Espíritu Santo, pero podemos ver sus efectos cuando en nuestra vida mora Él. Pablo en Gálatas nos dice cómo podemos verlo: cuando sus frutos empiezan a manifestarse. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No has escuchado de la circuncisión del corazón? ¿No has escuchado del nuevo corazón? ¿No has leído en Ezequiel? ¿No has leído en el Salmo cómo es que David le dice: crea en mí un corazón limpio? ¿No has leído Jeremías cuando Dios habla acerca de grabar sus leyes en la mente y el corazón? Eres tú, maestro. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús estaba hablando a Nicodemo, le estaba revelando verdades, porque Él es Dios. Él conoce toda la verdad. Él tiene la verdad. Él es la verdad. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo no estaba preparado para entender las cosas celestiales. Necesitaba nacer de nuevo. En el libro de Hebreos, Pablo habla acerca de la alimentación. Y dice allí el apóstol Pablo de que al principio, ¿no? Capítulo 5, dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí Nicodemo parecía un niño frente a las verdades. No entendía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal, para los que ya han madurado. Y el nuevo nacimiento nos lleva a eso, a ir madurando para discernir las cosas celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y aquí encontramos una perla. Como les he mencionado anteriormente, cuando hay algunos pasajes que nos cueste entender, busquemos en otras versiones. En la mayoría de las versiones, la última parte que dice que está en el cielo no existe. Solamente se puede leer: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esa parte que dice que está en el cielo no se menciona. Algunos comentaristas consideran que ese último pudo haber sido añadido por algún escriba, que como ya había pasado el tiempo y Jesús ya había ascendido, entonces añadió eso que dice que está en el cielo. Si usted busca, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, o en la versión Dios habla hoy, o en Palabra de Dios para Todos, o en la misma versión Jerusalén, no encuentra esa parte. Por eso, recuerden, cuando hay algunos pasajes que nos cuestan entender, busquemos otras versiones. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Jesús conoce la verdad. Él ha estado en el cielo. Él conoce todo el plan de salvación. Y ahora le está instruyendo a Nicodemo. Cuando dice nadie subió al cielo, es decir, ningún ser humano ha ido al cielo para conocer las cosas celestiales. Solo el Hijo del Hombre que descendió del cielo ha estado allí, y solo Él puede revelarles. No se hace referencia aquí a la ascensión de Cristo. Todavía recuerden que Cristo estaba aquí, aún no había ofrendado su vida. Él asciende después de su muerte. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué se levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce? Para que todo aquel que era mordido por la serpiente viera y por fe fuera sanado. Por fe. No es que la serpiente tuviera el poder de sanar, sino por fe. Dios había dado ese simbolismo. Lamentablemente esa serpiente se convirtió en un ídolo, y recién en los tiempos del rey Ezequías fue destruido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús debía morir. ¿Cuál es la gran verdad de este evangelio? Jesús debe morir para que todos tengan vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué estudio bíblico tan profundo, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús debía ser levantado, debía ser sacrificado, debía morir para dar vida a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo, como mencionaba en la introducción, es considerado el resumen de todo el plan de salvación. La palabra castellana amor es muy inadecuada para expresar la profundidad del solícito interés que expresan las palabras griegas agape, amor, o agapao, amor. El amor es el atributo resaltante del Creador respecto a sus criaturas. Es la fuerza predominante en el gobierno divino. Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto de dado, ¿para qué es?
para que sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que sea sacrificado, para que muera como el Cordero de Dios. ¿Y para qué ha de morir? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dotado al ser humano del libre albedrío. Y el libre albedrío solo existe cuando existe el amor, cuando existe esa posibilidad de elegir. Si no existe la posibilidad de elegir, no existe el libre albedrío y mucho menos el amor. El amor va de la mano con el libre albedrío. Si alguien está forzado a amar, eso ya no es amor. Puede ser catalogado de cualquier otra cosa menos amor. El amor surge en la libertad. A Dios nadie le obligó a amarnos. A Dios nadie le obligó a dar a su Hijo unigénito. Lo dio porque nos ama, porque quiere que vivamos. Para que todo aquel que en Él cree, ¿se da cuenta? Usted tiene la libertad de elegir creer o no creer. Pero también usted sabe que si cree, tiene vida eterna. Y si no cree, como dice el último versículo de este capítulo, pues simplemente todo lo contrario, la muerte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar. No vino a condenar, no vino a decir yo te lo dije. Vino a salvar. Ese es un principio elemental que debe ponerse en práctica en la vida de cada uno de nosotros. No nos corresponde juzgar, no nos corresponde condenar, nos corresponde presentar el Evangelio. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es, ¿no?, la gran verdad. Tú puedes creer o no creer, tú decides. Pero las cosas son claras. Si tú crees en Él, tienes vida eterna. Pero si no crees en Él, estás condenado. Condenado a la muerte eterna, que es la muerte segunda, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20. Vuelvo a repetir el versículo 18, dice, el que en Él cree no es condenado. No participará de la segunda muerte. Pero el que cree tiene vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy sencillo, ¿verdad? ¿En qué consiste la condenación? En que Jesús se humanó, la luz Jesús vino, y en lugar de aceptarlo como su Salvador, lo rechazaron. No aceptaron la luz, no aceptaron la verdad. Y hay muchas evidencias de que el pueblo, los sacerdotes, los fariseos sabían que había llegado el tiempo de la manifestación del Cristo, del Mesías. Y aquí una vez más la palabra de Dios es clara. ¿En qué consiste la condenación? En que la luz, Cristo vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los líderes religiosos, la gente, amaron más las tinieblas que la luz. Y se da la razón. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas, porque tenían otros intereses, porque había otras cosas más importantes para ellos que aceptar a Jesús como la luz, porque si aceptaban a Jesús como la luz, debían hacer un cambio radical en su vida, y ellos no estuvieron dispuestos a hacer esos cambios en su vida, como sucede hoy en día
La gente no acepta a Jesús porque no quieren hacer esos cambios en su vida. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí enumérese cualquier cosa que es considerado malo, pecado por la palabra de Dios. Porque todo aquel que miente, por ejemplo, aborrece la luz. Todo aquel que roba, aborrece la luz. Todo aquel que odia, aborrece la luz. ¿Y por qué no aborrece la luz? Para que no se ponga de manifiesto ese defecto de carácter, ese pecado. Lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia te va mostrando que está bien, que está mal. ¿Estás por el sendero correcto o estás en el sendero equivocado? Tus acciones, tu forma de ser, ¿es o no es? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. Aquí nos encontramos con los hacedores de la palabra. Jesús nos repite en muchas ocasiones, no solo hay que ser oidores, sino hacedores. Y cuando dice más el que practica la verdad, ¿qué está diciendo? El hacedor de la palabra. El que pone en práctica. Ese viene a la luz. ¿Por qué? Porque cuanto más se va poniendo en práctica la verdad, la luz va iluminando más y más. Y como dice Gálatas, sus obras, los frutos del Espíritu Santo se van poniendo de manifiesto. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. De los versículos 22 al 30 de este capítulo 3 de Juan, nos encontramos con el amigo del esposo. Mire, aquí hay una gran perla. Y aprendamos esto de Juan. Que la fama no te nuble. La humildad siempre debe de mantenerse a pesar de que las vivas y las palmas lleguen a ti. Juan había llegado a ser muy reconocido, muy respetado, al punto que muchos lo consideraban el Cristo. Ahora, dice este versículo, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí otra perla de cómo estudiar la Biblia. Si nosotros leemos solo este versículo, ¿a qué conclusión llegamos? Que Jesús bautizaba, ¿verdad? ¿Qué dice? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, la conclusión natural es Jesús bautizaba. Por eso no es saludable hacer una doctrina, enseñar como una verdad un versículo aislado. Cuando nosotros vamos al capítulo 4 de este mismo libro, escrito por Juan mismo, dice en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Nota aclaratoria. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Capítulo 4, versículo 2. Insisto, no se debe hacer una doctrina, enseñar como una verdad un versículo aislado. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. El bautismo debe ser por inmersión. ¿Por qué? Porque simboliza muerte, sepultura y resurrección. No puede ser por aspersión. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ustedes ya conocen la historia. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
se produce una discusión entre estos discípulos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Primero vamos al versículo 25, ¿no? Aunque por temor a la gente, las autoridades judías eludieron un ataque directo contra Juan en forma menos llamativas, ¿no? Procuraron estorbar su obra. El bautismo era el centro de la predicación de Juan. Los judíos bautizaban a los gentiles conversos para su purificación ceremonial. Pero Juan requería que los judíos aceptaran el rito, pues lo convirtió en una señal de arrepentimiento y de haberse apartado de una vida de pecado. Es cierto que los esenios practicaban el bautismo dándole un significado algo parecido al de Juan, pero eran pocos en número y tenían poca influencia en la vida y en el pensamiento de la nación. Y ahora, ¿qué sucede? Vienen, dice, donde Juan. ¿Y qué es lo que están buscando acá? Tratan de crear como una especie de discordia entre Jesús y Juan. Mira, maestro, le dicen, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús, de quien tú diste buen testimonio, hablaste bien de él, bautiza y todos vienen a él. En pocas palabras, te está quitando gente. Te está quitando a tus seguidores. ¿Y cuál es la respuesta de Juan? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan nunca perdió de vista su misión, para qué había sido llamado. Nunca perdió de vista quién era. Nunca creyó ser más de lo que era. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él sabía quién era, él era el mensajero. Algunos, cuando la fama les empieza a sonreír, olvidan quiénes son y creen ser más de lo que son. Se cuenta la historia, quizá usted lo haya escuchado, ¿no? Una historia para niños donde se dice que ese burrito sobre el cual montó Jesús, ¿no?, estaba muy feliz. Se sentía el burrito más famoso porque la gente lo había aplaudido, había puesto sus mantos, había puesto palmas para que cruce. Y entonces empezó a hacer gala de ello ante los amigos burritos. Y les dice: bueno, van a ver, la siguiente semana vamos y van a ver cómo la gente me aplaude. Fue el siguiente domingo, dice la historia, y el burrito pasó desapercibido. Se dio cuenta de que todo lo que recibió fue porque Jesús estaba con él. Y Juan tenía claro quién era. Por eso dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dada del cielo. Yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. Recuerda quién eres. No eres más de lo que eres ni menos de lo que eres. Cada uno debe saber exactamente quién es. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Qué tremendo, Juan, ¿verdad? Mi gozo está cumplido. El amigo del esposo era el intermediario que hacía arreglos entre la familia del novio y la de la novia. Se complacía cuando la transacción culminaba con felicidad. Juan había cumplido el papel que le correspondía de exhortar a Israel para que aceptara a su Señor y Maestro espiritual, y ahora se regocijaba ante
indudable éxito de aquel para quien había trabajado. Su gozo así se había cumplido. Mi gozo está cumplido. Mi tarea está terminada. Como dice Pablo, he corrido la carrera, he vencido. Y ese debe ser también nuestro sentir, cumplir nuestra tarea, que nuestro gozo esté cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Terminó mi tarea, terminó mi etapa. ¿Se dan cuenta? Juan supo siempre quién era. La gloria, el éxito, no hizo que perdiera de vista quién era. No se dejó nublar por las palmas. Juan declara que no podía ser de otra manera. Estas son casi las últimas palabras de Juan que se registran antes de su encarcelamiento. Con seguridad nunca se han pronunciado palabras más llenas de humildad, de sumisión y de abnegación que las de Juan en esta ocasión. Cuando estaba en la plenitud de su vida y de su ministerio, se lo llama a retirarse y a dejar su lugar a otros. Ciertamente, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús en Mateo 11:11. Juan no estaba viejito, no estaba para el retiro, no estaba para la jubilación. Y a él se le llama a descansar. Su obra había terminado. Y Juan lo supo. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. La vida terrenal de Juan fue corta, fue breve. Pero su obra llega hasta nuestros días. Tal como dice Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras continúan. Si bien es cierto que Juan vivió una vida muy corta aquí, vivirá por la eternidad. En los versículos del 31 hasta el 36 se nos habla acerca de lo celestial y lo terrenal. ¿Cuál es la diferencia entre lo celestial y lo terrenal? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes prefieren creerle a cualquier otro que creer a la fuente de la verdad, a la fuente del Evangelio. Yo sé de lo que les estoy hablando, porque yo vengo de arriba, yo vengo del cielo y les traigo la verdad. Lo terrenal habla cosas terrenales. ¿Y cómo nos admiramos de las cosas terrenales? ¿Cómo nos admiramos de la sabiduría de los seres humanos? Pero rechazamos la sabiduría celestial, rechazamos la sabiduría divina. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Algunos hombres se destacan como excepciones notables a la declaración general del versículo anterior. El que recibe su testimonio, pero lamentablemente muy pocos reciben el testimonio de Jesús, muy pocos aceptaron en el pasado y lo aceptan en el presente, muy pocos. Prefieren la sabiduría terrenal, prefieren la sabiduría humana, esa sabiduría que se contradice de tiempo en tiempo, esa sabiduría que se va diluyendo con el tiempo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, Dios no da su Espíritu escasamente. Juan declara que la razón por la cual el ministerio de Jesús ha sido tan exitoso es el hecho de que Él vino de arriba.
y que viviendo aquí como un hombre entre los hombres había sido lleno del Espíritu Santo. Juan no podía pretender que tenía esas cualidades en el mismo grado en que Jesús las poseía, y por lo tanto Jesús es infinitamente superior a Jesús. En el mejor de los casos, Juan el Bautista solo podía conocer en parte y profetizar en parte, como dice 1 Corintios 13:9. Como ser divino, Jesús no tenía la menor necesidad de que le fuera dado el Espíritu Santo, pero como un ser humano, todo lo que tenía lo había recibido del Padre. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Su misión en el plan de salvación. Así como lo confirmó la voz del cielo en su bautismo, antes de que viniera a la tierra, el Padre y el Hijo estaban juntos como iguales en una comunión eterna. Recuerden, Juan 1:1. Todas las cosas ha entregado en su mano. Aún como hombre entre los hombres, Jesús tiene plena autoridad para actuar en el nombre del Padre. Esa era la autoridad que había recibido. Muchas veces le cuestionaron su autoridad. Él pudo haber dicho directamente de dónde viene su autoridad, pero en ocasiones no se lo respondió porque los que lo cuestionaban tampoco sabían responder a sus preguntas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo hay dos caminos, o crees o no crees, tú decides. El libre albedrío, que es un don de Dios que tenemos cada uno de nosotros, hace que tú decidas creer o no creer. Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, pues tendrás la muerte eterna, que es la muerte segunda. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿A qué se refiere con no ver la vida? La vida eterna. Porque esta vida la ven justos e injustos, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué es la ira de Dios? La muerte segunda. Muchas perlas contiene este capítulo 3. ¿Con cuál de las perlas te quedas? Particularmente con aquella perla de es necesario nacer de nuevo para entender las cosas celestiales. Que Dios te bendiga. Amén.